En este video voy a estar hablando acerca de las cosas que he aprendido de Dios durante las últimas semanas. Es un video un poco diferente, pero había estado hablando mucho de espiritualidad en mis últimos videos y yo creo que este va a ser como que un poco la conclusión, o no la conclusión, pero mejor la pieza que faltaba como que para unir el rompecabezas de ideas que había puesto sobre la mesa, porque he hablado un montón de espiritualidad en mis últimos 3 o 4 videos, pero no he tocado el tema de Dios. Y tocar el tema de Dios es algo súper complejo porque evidentemente nadie tiene la razón, no es algo que podamos verificar en este momento y decir, tú tienes razón acerca de lo que crees que es Dios. No, yo creo que para llegar a sus propias conclusiones tienen que hacerlo por su propia cuenta. No creo ni siquiera que una persona le pueda mostrar el camino a Dios a otra, sino que más bien lo tiene que descubrir por sí misma. Yo le podría decir a alguien, sí, leí esto, vi esto y esto hizo que llegara al camino en el que, en el punto en el que estoy ahora. Pero puede ser que para esa persona sea un camino completamente diferente. Así que yo creo que esto es mucho más de experiencia personal y de bajar un poco la arrogancia que todos tenemos por dentro. Eh, yo no quiero insultar a nadie, voy a estar hablando acerca de la gente que es creyente y también de la que no es creyente, pero yo creo que de ambos lados tenemos a gente muy arrogante y te puedes ir al lado arrogante de una forma muy sencilla. Es decir, tú puedes decir, yo creo completamente en la ciencia, no soy arrogante, solamente no creo en la religión porque no me muestra ninguna explicación, o no, en la religión o en la espiritualidad, lo que sea, no creo en Dios. Pero solo por decir eso ya estás cerrando completamente la posibilidad de Dios porque no hay ninguna explicación. Pero solamente al empezar a meditar un par de minutos al día, ya te das cuenta de ese mundo de espiritualidad que existe, que no puedes explicar, pero que está ahí, en el que tú tienes acceso a diario a ese lado espiritual que es imposible de describir en este momento. La ciencia no es que tenga la razón en todo, es que ha probado tantas ideas malas, es decir, cuando van a sacar una nueva teoría o una nueva fórmula, lo que sea, tuvieron que haber probado un montón de errores antes de llegar a la verdad. Ahorita puede ser que la ciencia en algún punto nos dé un paso más cercano a descubrir el mundo espiritual, el mundo de Dios, puede ser, pero eso no quiere decir que porque no haya explicación en este momento, una explicación científica, ya todo el resto sea mentira. Entonces, algo que me he dado cuenta que escuché de otra persona es que siempre estamos constantemente siguiendo espíritus. Así digas que eres una persona atea, que no crees en nada, al fin y al cabo siempre estás siguiendo el espíritu de algo. Puede ser el espíritu de una persona estudiosa, puede ser el espíritu de la lujuria, del alcohol, puede ser cualquier tipo de espíritu que te afecte positiva o negativamente. Algo que me he dado cuenta de una forma muy interesante es que el único espíritu perfecto es Dios. Y ahorita acabo de decir Dios de una forma muy abstracta, porque ¿qué es Dios? Es una muy buena pregunta. Pero si algo puedes hacer que creo que te puede ayudar es seguir el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? Es una buena pregunta. Creo que esa es la pregunta que te tienes que hacer a ti mismo. ¿Cómo encuentro el Espíritu de Dios? Es a través de la gente religiosa que me va a decir que Dios es un señor barbudo juzgándome desde el cielo. Es a través de la ciencia que todavía no logra encontrar ninguna explicación acerca de la espiritualidad, pero ni siquiera solo de eso, ni siquiera lo han descubierto de la conciencia.
Pues es una buena pregunta hacérselo a uno mismo, porque como que al final y al cabo todos tenemos nuestro propio concepto del bien y el mal, pero el bien es un concepto tan universal que es como que interesante. O sea, sabemos que decir mentiras no va a traer nada positivo, sabemos que matar a alguien está mal, o sea, pues obviamente nos vamos a sentir mal. Sabemos un montón de cosas que van hacia el lado negativo, hacia el lado que no queremos. Y ese lado negativo normalmente lo trae la ausencia del Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir? Acabo de decir, mentimos, somos arrogantes. Con todas esas cosas sabemos que van a venir más cosas negativas a nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia. Eh, no mentir, no matar a nadie, ser bueno con la gente, amar. Es interesante cómo decimos, sí, ¿para qué necesito a Dios? Pero la ausencia de Dios te hace llegar a espíritus malos, a espíritus vacíos, a espíritus mundanos. Estás siguiendo el próximo fin de semana para emborracharte, estás siguiendo al espíritu del casino para olvidarte un rato, desconectarte de la realidad y apostar todo lo que puedas. Entonces sí podemos hablar de la ausencia de Dios. Y cuando hay ausencia de Dios, quiere decir que estás buscando llenar un vacío espiritual con otros espíritus. Y esos espíritus, aunque no lo creas, pueden ser muy conflictivos con tu identidad. Digamos, supongamos que yo estoy buscando el espíritu de la disciplina. Estoy buscando ser más disciplinado, levantarme más temprano, hacer más ejercicio, cosas por el estilo. Y al mismo tiempo estoy siguiendo al espíritu de la lujuria. Entonces gasto un montón de tiempo buscando viejas en internet, explorando la pornografía, cosas por el estilo, ¿no? Esos dos espíritus son bastante conflictivos si te pones a pensarlo. Si estás buscando la disciplina y al mismo tiempo la lujuria, de vez en cuando vas a abandonar la disciplina para la lujuria. Y bueno, ya vemos cómo nuestras acciones pueden ser conflictivas, ¿no? Entonces, en ese caso, la ausencia de Dios te hace llegar a espíritus que pueden ser buenos y espíritus que pueden ser malos. El problema es que cuando estás siguiendo varios espíritus al mismo tiempo, eso resulta conflictivo para tu identidad, porque tú al final estás creando una persona, tus acciones crean a una persona y eso marca tu identidad. Y una vez hay ese conflicto entre espíritus, hay ese conflicto entre acciones que dices, ok, quiero ser más disciplinado, pero sé que debería no ver pornografía, sé que no debería estar tanto tiempo pensando en viejas, lo que sea, como que sabes que no deberías hacer eso, pero lo sigues haciendo y no te das cuenta que te estás mintiendo a ti mismo. O sea, cada vez que decides tomar algo que no es positivo para ti, que no quieres ver en tu futuro, estás destrozando tu identidad, te estás mintiendo a ti mismo. Y el problema es que a veces no nos damos cuenta. Digamos, o sea, yo soy bien adicto a muchas cosas, entre ellas videojuegos. Y cuando empiezo a jugar videojuegos, ¡paf!, no paro. Y empiezo a justificarme, empiezo a decir, yo puedo parar cuando quiera. Pero es que tengo que relajar un momento al día, no sé qué. Pero siempre llega el punto en el que dices, ya sé que no debería jugar. ¿Y qué pasa cuando sigues jugando? Es conflictivo, porque después de eso, después de ser consciente que ya no estás disfrutando el videojuego e igual sigues jugando, no se siente bien. No se siente bien. Y eso es con lo que quieras, con lo que sea que pienses, con cualquier
placer que estés buscando del mundo, una vez pasas de cierto límite, ya no es divertido. La comida, igual. Las personas, si estás buscando mucho de las personas, igual. Si estás buscando algo material como un carro, igual. Siempre llega el punto en el que te das cuenta que los placeres del momento te traen males a largo plazo. Mientras que los placeres del futuro, los placeres que toman tiempo, que no son inmediatos, que no son un video de TikTok, que no es un swipe en Tinder, lo que sea inmediato, eso te da gratificación por un segundo, pero después quedas con un vacío enorme. Las razones que realmente disfrutas a largo plazo y más o menos te llenan de propósito, te llenan de un fuego enorme, son las que no son inmediatas. Ir al gimnasio, salir a correr, aprender un instrumento, cosas que no vas a poder aprender en 5 segundos, pero que sabes que si estás dispuesto a sufrir por un momento, porque aprender algo nuevo es sufrimiento. O sea, al principio no vas a ser bueno en nada y te va a costar. Van a haber momentos aburridos, van a haber momentos tediosos, difíciles, pero una vez logras superar esa etapa, tú sabes, o sea, todos sabemos que vamos a disfrutar de cuando ya podamos tocar ese instrumento bien, ya nos sintamos mejor, en un mejor ritmo en el gimnasio, cosas por el estilo, ¿no? Y ese espíritu que te logra ver todo un poco más allá, para mí es Dios. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no mentir te trae cosas buenas a tu vida? ¿Por qué? No mentir. O sea, encuentra una explicación científica para decir que mentir te trae cosas malas. No vas a encontrar una explicación científica, o al menos eso creo. Pero todos sabemos que una persona mentirosa solo le llegan males. Y aunque en su momento digan, a mí no me afecta esto, todo es positivo en mi vida, estoy feliz en este momento, no me importa que esté mintiendo, en algún punto siempre termina mal. Ya sea que se vea bien en un estado superficial, pero una persona mentirosa no puede estar bien consigo mismo a menos que ya se haya creído su propia mentira. Pero en ese caso está en un mundo de ilusiones. Y de la misma forma, si te pones a pensar, el Espíritu de Dios es todo lo contrario a esas cosas negativas o a esos placeres inmediatos que buscamos normalmente. Ese principio del bien, de lo que te trae cosas buenas, para mí está todo conectado con algún principio metafísico, el cual yo creo que es Dios. Dios es el que logra mantener como que el orden en el mundo. Y no lo digo esto solo por decirlo, no. O sea, ya les hablé de la ausencia de Dios, hablé de lo que nos trae no tener a Dios en nuestra vida, pero esto no es nada nuevo. Si miramos alrededor, los gobiernos, los políticos, todos mienten. Ya no sabemos ni siquiera a quién creerle. Las noticias mienten. Ya nadie puede decir la verdad por el orgullo. Ya todo el mundo está cegado por el orgullo, la arrogancia. ¿Y qué trae todo esto? Efectivamente, trae caos. Eso estamos viendo en Estados Unidos, que hay caos. Nadie se cree la historia de nadie. Todo el mundo cree que tiene la verdad. Todo el mundo se identifica con una idea. Digamos, una feminista, si dices algo malo en contra del feminismo, se ofenden cuando, o sea, un argumento acerca de otra persona o de otra ideología no te debería afectar, pero nada. O sea, porque tú no eres tus ideas, tú no eres lo que piensas, tú eres un ser que va mucho más allá de tus pensamientos. Esto es algo que medio te desbloquea la espiritualidad, te deja ver más allá
de todo lo que estás sintiendo. En este momento estás así, no estás viendo todo el panorama completo, que es la espiritualidad. Una vez te das cuenta que tienes una conciencia y que eres capaz de separar tus pensamientos, de no seguir el tren de pensamiento que te venga, es decir, pienso, sí, mañana tengo que trabajar, pero tengo que terminar este proyecto, quizás este punto lo puedo hacer, ok, no sé qué. Cuando te das cuenta que tú tienes la capacidad de simplemente no interactuar con esos pensamientos, de repente vives un poquito más presente. Y esto es un proceso. De repente te das cuenta de más detalles de los que pensabas. De repente tienes una mejor atención. De repente ya no te importa tanto lo que diga la gente. De repente ya te pones a pensar en tu propósito. De repente te das cuenta que tu disciplina no es la mejor. ¿Y todo por qué empieza? Por alejarte un poco de las distracciones y darte cuenta que tienes un alma, que tienes un espíritu que puede distinguir cuáles pensamientos son buenos para ti y cuáles no. Una vez te conectas con ese lado más espiritual, te das cuenta que no hay explicación para Dios, porque Dios es un concepto que ha intentado ser explicado a través de múltiples religiones y por algo todas indican a algo muy parecido, todas indican al principio del bien, a cuidar a tu prójimo, a no mentir, a honrar a tu familia. Todos esos principios se ven en todas las religiones y ni siquiera en religiones, digamos en el budismo, que no creen en un Dios, señalan al concepto del bien de la misma forma que lo hace la Biblia, a pesar de que la Biblia dice que hay un Dios. Pero esto es algo que también tienen que entender. Todo el mundo dice, la Biblia, ¿cómo puedes tomar eso en serio? Estamos hablando de un principio metafísico hace miles de años. ¿Cómo puede ser eso explicado en una forma en la que la gente pueda entender? ¿Cómo? Pues es a través de historias. La Biblia es simplemente una recopilación de historias que tienen un significado mucho más profundo de lo que es la historia como tal. Si ven alguna película, cualquier tipo de película, digamos Cars, no sé, se dan cuenta que el personaje principal, el carrito ese rojo, pasa por una transformación de persona que al final incluso deja ganar la carrera al otro carro que era su competencia. Y te das cuenta que ese personaje creció como persona durante la película. Eso es algo que va más allá de la historia. Eso es una enseñanza, es como que demostrar algo que va mucho más allá. La Biblia creo que fue el primer libro que se le ocurrieran historias que pudieran explicar algo trascendental, algo inexplicable. Evidentemente ni siquiera se puede explicar ahora, pues mucho menos en esa época. Y como digo, yo vivo en Estados Unidos y pues conozco mucha gente y la ausencia de Dios cada vez es más común. Es muy difícil encontrar a personas creyentes que crean en algo más allá. Yo cuando hablo acerca de Dios no menciono ninguna religión, no me considero religioso para nada, me considero más espiritual, pero acá se puede ver claramente cómo los principios de Dios están haciendo falta. Se ve en la desintegración de las familias. ¿Cuál es la forma más fácil para hacer que los niños no crezcan bien? Desintegrar a las familias. Un montón de divorcios. Obviamente cuando no creces con una figura de ambos lados, paterna, materna, pues vas a crecer con ciertos vacíos. Todo lo que se incentiva en las redes sociales, prácticamente pornografía infantil es lo que hay en lugares como Instagram,
TikTok y, o sea, es que no les da ni pena. O sea, acabo de buscar en Google cuál es la edad en la que se termina de desarrollar un cerebro. Y los cerebros se terminan de desarrollar más o menos a los 25 años. Ese es el promedio. Hasta los 25 años no tienes el cerebro completamente desarrollado. Y acá estoy leyendo que la parte del cerebro que está atrás de tu cabeza es una de las últimas partes para madurar. Esta área es responsable por la planeación, priorización y la toma de buenas decisiones. O sea, ¿creen que un niño con 15 años va a poder decir por voluntad propia cuáles son los valores que quiere seguir o no? O sea, ningún niño de 15 años va a decir, no, la pornografía es mala, no voy a ver. Es que es un niño. Y aún así, la ausencia de Dios se ve tan fuerte es por este tipo de cosas, porque vemos normal que haya degenere en el mundo y no digamos nada al respecto. O sea, ahora es controversial decir que una pareja fuerte es un hombre masculino y una mujer femenina. Ahora es controversial decir cosas que antes eran completamente normales, o hablar acerca de la biología de los hombres y las mujeres. Y va de vuelta a lo que digo. La gente vive en un mundo de ilusiones que ya se ha creído sus propias mentiras. Y bueno, ya hablé acerca de la ausencia de Dios, pero yo creo que hay algo mucho más importante. No sé si es más importante, pero es muy igual de importante, que es lo que te da descubrir a Dios. Descubrir a Dios es como que de repente un dominó se cae dentro de tu cerebro y todo hace como... Dices, como que esto era el vacío que estaba sintiendo, ¿no? O sea, como que de verdad esto era lo que me hacía falta. Y repito, todos llegamos de una manera distinta. Les estoy contando acerca de mi propia experiencia, no para que se lo crean, sino para que lo prueben por ustedes mismos. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Yo simplemente comparto mi experiencia. Una vez que conectas con tu lado espiritual y te das cuenta que no eres tus propios pensamientos, de repente llegas a un nivel de paz y tranquilidad que es difícil de explicar. Por primera vez puedes estar solo contigo mismo. Por primera vez no tienes que distraerte con cualquier cosa que ves. Por primera vez eres consciente de las cosas que estás haciendo mal. Por primera vez dices, ok, solo por hoy vamos a ver qué pasa. No voy a tomar un vaso de vino hoy, solo para ver si puedo estar bien. O incluso dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, de verdad me estoy distrayendo solo para no hacer lo que sé que tengo que hacer, que es, no sé, ir al gimnasio, trabajar en tu negocio, aprender algo nuevo. Una vez te das cuenta de esa conciencia y de ese lado espiritual, lo próximo a seguir es la gratitud. Es como que de repente te das cuenta de lo afortunado que eres. De repente como que todo empieza a cuadrar. De repente todo te sale bien. De repente estás más tranquilo. Hablas con mayor serenidad. Empiezas a no hacer cosas malas. Empiezas a pensar más en tus amigos, en tu familia. Empiezas a ser más cariñoso, más amable, más lleno de amor. Empiezas a descubrir que el amor va más allá de lo que lo muestran en las películas o en las series, que son actos superficiales de, sí, hice esto por ti.
ahora estoy esperando algo a cambio. Una vez llegas a ese primer paso de conciencia del lado espiritual y continúas ese trayecto, o sea, es como que aún así no creas en Dios, te das cuenta que todo es perfecto y que nada puede contigo, que tú tienes la capacidad de decir, ok, me está pasando esto malo, súper malo en mi vida. Tengo dos opciones. Tengo la opción de seguir pensando en esto, seguirme culpando, seguirme matando por haber pensado esto, por haber dicho esto, por haber hecho tal cosa. O tienes la segunda, que es, soy consciente que acabo de hacer algo mal, soy consciente que acabo de pecar, que acabo de mentir, que acabo de hacer cualquier cosa, pero no quiero seguir esta trayectoria. Voy a tomar esto como un aprendizaje. Te lo agradezco, Dios, porque hice algo malo, pero ahora me estoy dando cuenta de que no quiero seguir esa trayectoria. Entiendo que todo es perfecto porque voy a aprender de esto, lo voy a tomar, lo voy a incluir en mi vida porque ahora es parte de mí, pero ahora lo voy a usar para evitar caer en ese mismo error. Y una vez empiezas a ver tu vida así, pues todo cuadra. Y eso incluye, yo sé que la única fuerza perfecta es Dios. Yo sé que el único momento en el que estoy al 100% es cuando estoy conmigo mismo, es cuando estoy viendo dentro de mí mismo esa energía en la que tú puedes agarrarla prácticamente. Es como que esa energía que te da desde adentro de ti, esa serenidad, esa paz, esa tranquilidad. Repito, algo que la ciencia no sé si va a poder explicar. Pero esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya se sentía desde hace miles de años. Y repito, leí Buda hace poco. Ese man era un sabio. Jesús era un sabio. Eran unos sabios intentando explicar un concepto imposible de explicar en palabras, porque es algo que tienes que sentirlo. Así que, no sé, esa es mi opinión acerca de Dios, lo que he estado descubriendo durante las últimas semanas, meses, y creo que, no sé, a ver, no sé por qué estoy haciendo este video, creo que Dios me pone esto en mi corazón porque es como que lo más honesto que puedo hacer. Quiero compartirle a la gente la experiencia que yo he tenido porque yo creo que les puede ayudar. ¿Sabes? Hay un dicho, o no sé si es un dicho, una historia, no sé si sea real o falsa, que unas personas pasaron su vida viviendo en una cueva. No sabían que había nada más que las cosas dentro de la cueva. Y dentro de esa cueva, afuera de la cueva más bien, había un fuego. Ese fuego se podía ver a través de la cueva y se podían ver las siluetas de lo que fuera pasando en el fuego. De repente, una persona que por primera vez se dijo, si acá estamos viendo siluetas, ¿qué hay del otro lado? Porque nunca hemos visto qué hay de ese lado. Hasta ahora hemos descubierto solo esto. Voy a ir a mirar. Y salió y de repente se dio cuenta de todo lo que había afuera de la cueva. De repente se dio cuenta de que habían árboles, de que habían ríos, de que habían animales. Un montón de cosas que la persona no podía ni siquiera creer, ni siquiera podía abrir bien los ojos porque dentro de la cueva, pues pasando toda la vida en una cueva oscura, obviamente tus ojos siempre van a estar más cerrados. Pero acá es donde viene la parte interesante. Muchas personas piensan, ¿y qué hizo después? Seguramente se fue a explorar, se fue a no sé qué. Y no, dice la historia que la persona se devuelve a la cueva porque quiere ayudar a los demás a llegar a salir de esa cueva. Y si se pone a pensar es
muy interesante porque ¿qué estamos haciendo acá en YouTube? Las personas que intentamos poner contenido de valor, yo estoy intentando no poner cualquier tipo de contenido porque este es el lado más honesto que tengo, este es el lado que quiero compartir. Yo no quiero intentar copiarme de 30,000 personas más que ya están poniendo los mismos videos. Yo quiero dar una idea no superficial, quiero algo que vaya más allá, que te llegue, que estés así y de repente tu perspectiva cambia a esto. Ni siquiera con Dios, con cualquier cosa. Yo hablo de la programación y empiezo a hablar de la disciplina o de la espiritualidad. Este canal empezó como algo diferente y he visto todo lo que me ha traído este lado espiritual durante los últimos meses. Así que mi siguiente paso para mostrar agradecimiento a la vida, a Dios, a lo que sea que le pongan una palabra, porque otra vez es imposible explicar. Esto es como que todo podría seguir hablando de más cosas, del matrimonio, de los hijos, de un montón de cosas en las que he estado pensando últimamente, pero creo que lo dejaré ahí porque todavía tengo mucho por descubrir. Yo estoy hablando desde una perspectiva todavía muy cerrada. O sea, yo no me imagino como que toda la vida, como que entregando tu vida más o menos a Dios sería muy, muy interesante porque te da como más sabiduría. O sea, yo lo definiría de esa forma. No es tanto como que conocimiento de hechos, sino que es más sabiduría, más tranquilidad, más paz, mejor toma de decisiones, más conciencia. Pues sí, esos son los beneficios que te trae como que empezar a creer en el concepto de Dios. Y nada, quería de nuevo compartir esta experiencia con ustedes. Avísenme si les interesó. Este es un video que seguramente nadie más ponga, pero bueno, por algo me siguen, ¿no? Ya casi voy a volver a abrir inscripciones de mi bootcamp. Quedan creo que 2 semanas para volver a abrir inscripciones. Hasta ahora he seguido recibiendo comentarios muy positivos. Ya creo que llegué a un acuerdo con los 2 profesores que vienen de la fase 2, fase 3. Y ya casi de un tutor de Java. Ya vamos a ser 4 personas enseñando. Y de verdad creo que no hay ningún curso tan completo para convertirte en un desarrollador. Si quieres volverte un desarrollador completamente desde cero, voy a dejar la lista de espera abajo porque la vez pasada se metieron bastantes personas, así que voy a tener una lista de espera y yo creo que voy a tener ciertos cupos porque no sé si vaya a poder aceptar a todo el mundo. Pues entraron 34 personas a la fase 1 y era cuando no teníamos nada. Ahorita ya con profesores y pues con más de 700 personas en la lista de espera, espero tener un poco más de gente. Entonces tampoco puedo aceptar a todo el mundo, o sea, por problemas de logística en este momento, porque tendría que contratar a más gente y no sé qué tan preparado estoy. Pero bueno, el caso, si se quieren meter, únanse a la lista de espera para ser los primeros en enterarse. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.